Bienvenidos a todos mis hermanos, hermanas y amigos que nos sintonizan a través de las redes del internet para oír la palabra de Dios en el día de hoy. Quiero contarle que la semana pasada por el mismo medio muchas personas se conectaron y hubo más de 30,000 personas que oyeron la palabra de Dios a través de este medio. ¿Sabe lo que nos deja saber eso? Es que Dios usa todos los medios para la gloria de Él. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza de aquí de Christ Fellowship en español. Y estamos emocionados porque en el día de hoy estamos comenzando una nueva serie en el cual le hemos titulado Misterios no resueltos. Y vamos a ver a través de esta serie ciertas cosas que Dios ha reservado para Él mismo, pero que hoy día nos la ha dado a conocer. Quisiera, antes de entrar a la palabra de Dios, quisiera que tomemos un momentico para tomar y orar en este momento. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en este día por el privilegio que nos das a través de estos medios poder oír tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no retorna vacía, sino que hará lo que tú la has mandado hacer. Yo oro que tú renuevas nuestros corazones, renueva nuestra esperanza en el día de hoy, en medio de la situación en la cual estemos pasando. Eso lo oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estaremos estudiando en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, y voy a leer en esa misma escritura y dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y quisiera también leer 1 Samuel capítulo 4, versículo 22, y dice: ella dijo, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomado. Dios bendiga su palabra. Aparte de la serie que hemos comenzado, que se llama Misterios no resueltos, había un programa de televisión llamado por el mismo nombre, Misterios no resueltos. Y este programa comenzó en enero 20 del 1987 y finalizó su programación en septiembre 20 del 2002. A través de su programación, ellos pudieron llevar a cabo 103 episodios. Y el programa se ocupaba de investigar eventos y fenómenos que ocurrían a través de la historia y no tenían respuesta. Este programa se ocupaba de investigar aquellas cosas que no tenían respuesta en el mundo y tratar de traer o una respuesta o una teoría de ello. Y uno de los programas más interesantes que ellos investigaron viene de las mismas páginas de la Biblia, cuando ellos investigaron sobre el arca del pacto de Dios. Su tarea era encontrar el arca del pacto de Dios, porque el arca del pacto de Dios se había desvanecido. Lo que ellos sí sabían a través de la escritura era que el arca del pacto de Dios, que representa esta caja que tenemos aquí, ellos sabían que representaba y simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Otra cosa que ellos sabían era que en la Biblia hacía mucha mención del arca del pacto entre el libro de Éxodos hasta los libros de Reyes. Y también que el arca del pacto estuvo entre los días de Moisés, de David y también Salomón. Pero algo que no sabían, porque después de esos datos que la Biblia nos da, ellos no sabían a dónde estaba el arca del pacto. Ellos no sabían a dónde estaba el arca, a dónde se había desaparecido el arca. Lo único que sí sabemos que para ellos ha sido una prioridad tratar
de nuevamente tratar de conseguir a dónde el arca del pacto se encuentra. Pero nosotros sí tenemos una certeza y sabemos hacia dónde la presencia de Dios está. Es más, esa es la gran idea en el día de hoy. Porque aunque sabemos que el arca del pacto no se desvaneció y no se encuentra, lo que sí sabemos es que la presencia de Dios la ha movido para un lugar mejor. Y quizá en el día de hoy usted no está sintonizando a través de las redes sociales, a través de las redes del internet, y se pregunta si la presencia de Dios no está en el arca del pacto, entonces ¿a dónde está la presencia de Dios hoy día en la tierra? Y eso es lo que vamos nosotros en el día de hoy a aprender a través de la Escritura. Y si está tomando nota, yo quisiera que escriba como punto número 1, es que la presencia de Dios reside en el arca del pacto. Cuando nosotros hablamos del arca del pacto, cuando Dios lo mandó a hacer, la palabra arca en el libro de Hebreos significa una caja. Y la caja no tenía ninguna importancia y no tenía ningún poder hasta que Dios no declaró sobre ella su presencia, ¿verdad? Y esto es lo interesante del arca del pacto de Dios. Lo interesante es que la presencia de Dios estaba con el pueblo de Dios. Y Dios le había hecho una promesa a Moisés de que él estaría con Moisés en todo. Miren lo que dice el libro de Éxodos, capítulo 22, versículo 14 y 15. Dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Y en el versículo 15 dice, entonces Moisés le dijo, si tu presencia, oigan bien, no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Entre a la escena conmigo un momento, porque Dios está a punto de mandar al pueblo de Israel a un viaje desconocido. Y Moisés entiende que durante este viaje va a tener que enfrentar circunstancias muy difíciles. Va a tener que enfrentar problemas en el cual él por sí mismo no iba a poder resolucionar. Moisés se está asegurando de que la presencia de Dios iba a ir con él. Moisés, él está diciendo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos sacas de aquí. Mire qué interesante, él sabía la importancia de la presencia de Dios sobre su vida, pero también sabía la importancia de la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel para poder lograr lo que Dios le había mandado hacer, para poder llegar a donde Dios le había dicho a ellos que iban a llegar. Moisés lo que le está diciendo es, Señor, sin tu presencia no voy a poder hacer lo que tú me has mandado. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no hay una esperanza plena en nosotros poder llegar a conquistar y poder hacer lo que tú nos has mandado hacer. Y a lo mejor usted está sintonizando en el día de hoy y quizás se siente de la misma manera en la cual Moisés se sentía. Quizás se siente de que está atravesando un momento en su vida difícil, o quizás va a atravesar un momento en su vida donde va a afectar no nada más su vida, sino que quizás va a afectar sus finanzas, va a afectar su familia, quizás va a afectar su salud o trabajo. Estamos viviendo en momentos difíciles y quizás estamos clamando a Dios de la misma manera y dejándole saber a Dios, Señor, sin tu presencia yo no quiero ir. Señor, sin tu presencia yo no puedo hacer lo que tú me has mandado hacer. Señor, dame de tu presencia. Y eso era lo que Moisés quería asegurarse, de que la presencia de Dios iba a estar con él en todo momento de su vida.
Pero ¿sabe qué? Antes de que Moisés entrara esa idea en su cabeza, ya Dios lo sabía. Ya Dios quería que Moisés entendiera que Dios iba a estar con él. De que en ningún momento, siempre y cuando el arca del pacto tuviese con ellos, su presencia iba a estar con el pueblo de Israel. Que ellos podían tener una confianza plena, una paz plena en su corazón de que Dios iba con ellos, de que Él no lo iba a dejar ir. Y mire lo que dice Éxodos 25-22, porque la palabra aquí nos enseña, dice: y me encontraré contigo allí, hablando del arca, y conversaré contigo extratamente entre los dos querubines, y el cofre contendrá las leyes de mi pacto. Allí te diré los mandamientos que he promulgado para el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Moisés? Moisés, yo voy a estar contigo. Los ojos de Jehová están con los justos y Él cuida de ellos. Dios quería que Moisés tuviese la confianza, la paz interna y el valor de marchar hacia donde Dios le había mostrado, porque Dios iba a ir con él. La presencia de Dios estaba en el arca del pacto de Dios. Y siempre y cuando tuviese el arca con ellos, la presencia de Dios le iba a seguir. Dios estaba con ellos. Pero no nada más la presencia de Dios está o reside en el arca, sino que también, si está tomando nota, anote esto como la letra A, sino que la gloria de Dios reside en el arca de Dios. Oiga bien, la gloria de Dios reside en el arca de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, la gloria de Dios compone todos los atributos de Dios. Es más, cuando hablamos de la gloria de Dios, está hablando de los atributos de Dios, tanto como los atributos de santidad, el atributo de amor, el atributo de misericordia, el atributo de compasión. Pero oigan bien esto, porque también dentro de esos atributos está el atributo del poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a ellos era que la gloria de Él, que el poder de Él para vencer los problemas y las circunstancias que ellos iban a enfrentar, iba a ir con ellos. El poder de Dios iba con ellos. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas tuviesen que enfrentar situaciones y circunstancias, Dios quería que ellos tuvieran la confianza suficiente y el valor suficiente de entender de que no iba a ser por sus propias fuerzas que ellos iban a hacer o llegar al lugar, sino que iba a ser por el poder de Dios. Mira lo que dice Josué capítulo 3, versículo 33. Y ahí dice: y dieron órdenes al pueblo, oiga bien, cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas llevándolo, entonces saldrán de su lugar y lo seguirán. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que Moisés está viendo? Cada vez que veía el arca del pacto, lo ponían al frente del pueblo de Israel y Dios le decía: ahora ustedes marchen. Ahora ustedes marchen con confianza porque el poder de Dios está con ustedes. Mientras el arca estaba, ellos se sentían confiados de Dios. Pero cuando el arca del pacto de Dios no estaba con ellos, ellos se sentían débiles, incapaces, sin ninguna paz en su corazón. Sin ninguna paz en su corazón. Y miren lo que dice Primera de Samuel, que eso fue lo que ocurrió cuando ellos no tenían el arca del pacto. Dice: y dijo: se ha ido la gloria de Israel,
porque el arca de Dios ha sido tomado o ha sido capturado. Imagínense la escena de ese momento, el pánico que había porque la presencia de Dios o la gloria de Dios no estaba, porque el arca había sido tomado, había sido capturado, ya ellos no lo tenían con ellos mismos, y ahora cuando ellos iban a enfrentar o saber que tenían que enfrentar una situación sin Dios, se sentían incapaces. Déjeme decirle una historia que me pasó a mí cuando yo estaba en la secundaria de mi escuela. Mis amigos y yo éramos como 10, íbamos a pelear otro grupo de jóvenes en la escuela. Y cuando sucedió esta pelea, las cámaras de la escuela no identificaron y obviamente no expulsaron de la escuela. Pero cuando regresamos otra vez a la clase, alguien el primer día que regresamos me dijo a mí y a 2 amigos que yo tenía, me dijo: los muchachos que ustedes pelearon lo andan buscando. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros inmediatamente no queríamos volver otra vez a tener este problema y tratamos de salir de la escuela por la parte de atrás. Y no sabiendo que este grupo de jóvenes, que eran 5 esta vez, nos estaban esperando. ¿Qué yo hice? Yo miré a mi derecha y le dije al amigo mío: bueno, ¿qué tú piensas? Míralo allá. Él dice: vamos a pelear. Y miré al de la izquierda y me dijo: hey, vamos a pelear. Y caminamos hacia allá y mi enfoque era hacia ellos y pensando lo que yo iba a hacer. Cuando llegamos a dos brazos de distancia, miré a mi derecha y mi amigo no estaba a mi lado. Y miré a mi izquierda y mi otro amigo no estaba a mi lado. En ese mismo momento, hermanos, yo sabía que yo estaba en un gran problema. ¿Por qué? Porque las personas con quien yo dependía se me habían ido de mi lado. Y así me imagino que el pueblo de Israel se sentía cuando supieron, cuando sabían que el arca del pacto de Dios ya no estaba con ellos. Sabían que estaban en un problema grande. Sabían que su esperanza había sido tirada por el piso, porque entendían de que sin Dios no hubiesen podido vencer. Pero ¿sabe qué? La buena noticia de la palabra de Dios, lo que Pablo ahora en el Nuevo Testamento está tratando de dejarnos saber, es lo siguiente. Y si está tomando nota, quiero que anote esto como punto número 2. Y es que la presencia de Dios, oiga bien, ahora reside en nosotros. Qué aliento, ¿verdad? La presencia de Dios, repito, reside en nosotros. Y quizá usted dice: pastor, pero me acaba de decir que la presencia de Dios reside en el arca. Sí, en el Antiguo Testamento reside en el arca, pero en el Nuevo Testamento Dios nos da una promesa. Y mire lo que dice Colosenses 1:27 nuevamente. Dice: a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, oiga bien, Cristo en ustedes. En otra palabra, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Dios está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos va a abandonar. Significa que la presencia de Dios, a donde quiera que nosotros marchemos, hacia donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios siempre estará presente. Así que no hay que temer, sino hay que marchar, sino hay que caminar hacia adelante. La misma escritura dice: no te atemorices, sino que el Señor tu Dios va contigo a donde quiera que vayas. No hay que temer, sino que también la palabra nos deja saber que todas nuestras ansiedades, presentárselas a Dios en oración, en súplica, y Dios nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay que temer, porque Jesús, Él mismo dice que no nos va a abandonar, sino que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
Eso es lo que Colosenses está diciendo. Cristo en nosotros. Pero ¿sabe qué? Todavía se pone aún mejor, porque no solo la presencia de Dios reside en nosotros, pero si está tomando nota, escriba esto como la letra A, sino que también la gloria de Dios reside en nosotros. Mire lo que dice Colosenses. Dice, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La gloria reside en nosotros y habíamos hablado de lo que significa la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con los atributos de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que mencionamos. Y tiene que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con la sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si Dios entonces vive en nosotros, Él entonces a nosotros nos dará la victoria en medio de la circunstancia que estemos. Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos dará a nosotros y nos capacitará para poder enfrentar cualquier situación en la cual nosotros estemos enfrentando. Puede ser un divorcio, puede ser una pérdida de empleo, puede ser problemas con los niños, puede ser el mismo virus que hoy día globalmente estamos experimentando. Quiero decirte, Dios tiene el poder y ese poder vive en nosotros. Y Él va con nosotros. Él va con nosotros. Y por eso, porque la presencia de Dios vive en nosotros, reside ahí, porque la gloria de Dios reside en nosotros, podemos entonces hacer lo siguiente. Si está tomando nota, escriba esto como la letra B. Y es que la gloria de Dios es nuestra confianza. Quiero repetirle eso una vez más porque quiero que entre a nuestros corazones. Si usted ha puesto su fe en Cristo y Cristo mora en usted, y así es, quiero que sepa que entonces somos llamados a tener una confianza en Él, porque Él ha vencido al mundo. El salmista había dicho que aunque pase por valles de sombra y de muerte, dice él, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tu vara, tú estás conmigo y tu vara me dará aliento. Qué esperanza, hermanos, del saber de que la gloria de Dios vive en mí. Me da una fortaleza, una valentía, me da una paz que transcende la mente y transcende la circunstancia por la cual yo estoy pasando. Porque ahora, en vez de atemorizarme y echar hacia atrás para huir de los problemas, puedo pararme firme delante del problema y saber que no es por mis propias fuerzas, no es por mis capacidades, sino que es por la gloria y la presencia de Dios en mi vida. Y hoy día, cuando prendemos la televisión y oímos la noticia, ¿qué es lo que nos trata de traer? Es miedo. Nos trata de traer noticias, obviamente que son malas. Pero quiero animarle en el día de hoy que podemos tener la plena confianza en Cristo. Podemos tener la plena confianza en Cristo. Entonces, somos llamados a tomar unos pasos. ¿Cuáles son? Somos llamados a tener confianza en Dios. Y somos llamados a nosotros poder compartir esta esperanza. Yo no sé en qué situación tú te encuentras en el día de hoy. No sé qué circunstancias estás pasando. Lo que sé es que globalmente todos de una manera u otra estamos siendo afectados. Pero quiero decirte que en el día de hoy, donde quiera que tú te encuentres, Dios no te ha dejado. Dios tiene el poder para esa circunstancia. Y nosotros tenemos la obligación y el llamado de Dios a poder compartir este mensaje de esperanza. Quisiera orar en este momento por cada uno de nosotros.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, tú que nos has llamado, Señor, a compartir, Señor, esta esperanza en la cual nosotros vivimos. Hoy te pedimos, Señor, por el valor, te pedimos por la autoridad de poder hacerlo. Señor, que podamos abrir nuestros ojos y poder ver dónde está la necesidad de aquel que no te conoce, poderle predicar, poderle hablar de la esperanza que nosotros tenemos. Gracias, Señor, porque tú has movido tu presencia de una caja que no tiene ningún valor sin tu presencia. La has movido ahora a un lugar mejor, que es mi vida en ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer y los testimonios que vamos a oír en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero decirle bendiciones. Mantengámonos enfocados en Cristo. Dios me lo bendiga. Qué poderoso mensaje del pastor José Peña. Si hoy tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesús, por favor déjanos saber. Visita cfmiami.org/online y llena la tarjeta de conexión. No olvides estar conectado con nosotros a través de la semana por medio de las redes sociales y por medio de nuestra página web. Estamos aquí para ti. Te amamos, Christ Fellowship. Nos vemos la próxima semana.